Hola, soy Fedora Monroy y hoy, 24 de mayo, recordamos a San Gregorio VII. Gregorio VII, de nombre secular Hildebrando di Soana, fue el Papa número 157 de la Iglesia Católica, entre 1073 y 1085. Nació en 1020 en Sovana, Italia. Falleció el 25 de mayo de 1085 en Salerno, Italia. Su ordenación sacerdotal fue el 29 de junio de 1073. Muy joven fue llevado a Roma por un tío suyo que era superior de un convento de esta ciudad. Después de la muerte del Papa Gregorio VI, Hildebrando se fue de monje al famoso monasterio de Cluny, donde tuvo por maestro a dos grandes santos, San Odilon y San Hugo. Ya pensaba pasar el resto de su vida como monje, pero al ser elegido Papa, San León XI, que lo estimaba muchísimo, lo hizo irse a Roma y lo nombró ecónomo del Vaticano y tesorero del pontífice. Y desde entonces fue el consejero de confianza de 5 sumos pontífices y el más fuerte colaborador de ellos en la tarea de reformar la Iglesia. Durante 25 años se negó a ser pontífice, sin embargo, el mismo pueblo lo aclamaba y se apoderó de él casi a la fuerza y lo entronizó en el sillón reservado al Papa. Y luego los cardenales confirmaron su nombramiento diciendo: San Pedro ha escogido a Hildebrando para que sea Papa. San Gregorio se encontró con que la Iglesia Católica había desórdenes muy graves. Los reyes y gobernantes nombraban a los obispos y párrocos y a los superiores de convento, y para estos puestos no se escogía a los más santos, sino a los que pagaban más, y a los que se les permitía obedecerles más ciegamente. Y sucedió entonces que a los altos puestos de la Iglesia Católica llegaron hombres muy indignos de tales cargos, y que tenían una conducta verdaderamente desastrosa. Muchos de estos ya no observaban el celibato, que es la obligación de mantenerse soltero y conservando la virtud de la pureza, y vivían en unión libre, y varios hasta se casaban públicamente, y los gobernantes seguían nombrando gente indigna para cargos eclesiásticos. Y fue aquí donde intervino Gregorio VII, con mano fuerte. Empezó destituyendo al arzobispo de Milán, pues lo habían nombrado para ese cargo porque había pagado mucho dinero. Luego el Papa reunió un sínodo de obispos y sacerdotes en Roma y decretó cosas muy graves. Lo primero que hizo este pontífice fue quitar a todos los gobernantes el derecho a las investiduras. El Papa Gregorio decretó que a los obispos los nombraba el Papa y a los párrocos el obispo y nadie más. Y decretó que todo el que se atreviera a nombrar a un obispo sin haber tenido antes el permiso del sumo pontífice quedaba excomulgado, o sea, fuera de la Iglesia Católica. Y la misma pena o castigo decretó para todo el que sin ser obispo se atreviera a nombrar a alguien de párroco. Estos decretos produjeron una verdadera revolución de todas partes. El primero en declararse en revolución contra el Papa fue el emperador Enrique IV de Alemania, que ganaba mucho dinero nombrando obispos y párrocos. Enrique declaró que no obedecería a Gregorio VII y que se declaraba contra sus mandatos, pero el Papa no le temblaba la mano y decretó enseguida que Enrique quedaba excomulgado. Cuando Enrique IV se sintió perdido, se fue como humilde peregrino a visitar al Papa, y allá, vestido de penitente, estuvo por 3 días en las puertas entre nieve suplicando que el sumo pontífice lo recibiera y lo perdonara. Gregorio VII sospechaba que eso era un engaño hipócrita del emperador, para no perder su puesto, pero fueron tantos los ruegos de sus amigos y vecinos que al fin lo recibió, le oyó su confesión, lo perdonó y le quitó la excomunión. Y apenas Enrique se sintió sin la excomunión, se volvió a Alemania y reunió un gran ejército y se lanzó contra Roma y se tomó la ciudad. El Papa quedó encerrado en el castillo de Sant'Angelo, pero a los pocos días llegó un ejército católico al mando de Roberto Guiscardo, lo sacó de allí y lo hizo salir de la ciudad. El Papa tuvo que irse a refugiar al castillo de Salerno. Mientras los enemigos del Santo Pontífice parecían triunfar por todas partes, a Gregorio le llegó la muerte el 25 de mayo del año 1085. Sus últimas palabras, que se han hecho famosas, fueron: «He amado la justicia y odiado la iniquidad, por eso muero en el destierro». Cuando murió parecía que sus enemigos habían quedado vencedores, pero luego las ideas de este gran pontífice se impusieron en toda la Iglesia. Te espero en el santoral de mañana.